Ahora, ¿quiénes son ustedes? Porque nosotros sabemos que Pablo tiene una autoridad delegada porque es un hombre que camina conforme a la palabra. Es un hombre que camina conforme a las escrituras. Es un hombre que camina conforme al Espíritu. Pero ¿quiénes son ustedes? Porque en el mundo espiritual ustedes nadie los conoce. En el mundo espiritual ustedes nadie los nombra. En el mundo espiritual no se nombra su nombre. ¿Quiénes son esos tal hijos de Seba? Nadie los conoce en el mundo espiritual. Por eso el Espíritu dijo: ¿quiénes son ustedes para echarme fuera? Ustedes no tienen autoridad para usar ese nombre. Es cierto que ese nombre tiene poder, pero a ustedes no les he dado autoridad delegada para usar ese nombre. Dios te bendiga, Dios le bendiga de una manera especial. Soy su hermano en Cristo, Héctor Sufrón. Bienvenidos a su canal HJ Studio, un canal que imparte palabras del cielo, palabras de restauración, palabras de avivamiento, palabras de fortaleza. Ese es nuestro propósito, que usted pueda ser fortalecido y pueda ser formado como aquel hombre espiritual que la Biblia registra. Un hombre maduro, un hombre que crezca, que nunca estés estancado, sino que crezcas en el Señor y poder llegar a la madurez espiritual a la que el Señor nos está llamando. Gloria al Señor. Si esta es tu primera vez, si esta es tu primera vez en el canal, te invito a que te suscribas y que le dé a la campanita de las notificaciones para que estés pendiente de cada uno de los contenidos que subimos al canal, esperando ser de gran bendición. Así que vamos a continuar. En este momento tenemos una palabra fresca que el Espíritu Santo nos ha impartido. Queremos compartirla con usted. En este día vamos a estar hablando del conocimiento espiritual. Procura que el mundo espiritual te conozca. Procura que el cielo te conozca. Ese es el tema de este día. Que el cielo te conozca. Muchas veces buscamos que nos reconozcan en la universidad, nos reconozcan en la escuela, nos reconozcan en la sociedad, nos reconozcan en ciertos lugares, nos reconozcan en el equipo de juego en el que participemos, que nos reconozcan en todos los lugares, nos den un reconocimiento en el empleo, en el trabajo en donde tú estás, que te reconozcan como alguien valioso, como alguien esforzado, como alguien útil. Y nos olvidamos de que el mundo espiritual existe y que el cielo quiere reconocerte. El cielo está esperando para reconocerte. El cielo está esperando ese momento para poder coger tu nombre e inscribirlo en un libro que se llama el libro de la vida y poder así nombrarte el día que Jesucristo se manifieste. Debemos de procurar que el Espíritu Santo nos reconozca, porque de nada vale, dice las Escrituras, haberlo alcanzado todo, haberlo tenido todo, haber tenido fama, haber sido reconocido por todo el mundo, cuando el cielo nunca te ha conocido. De nada sirve. Dice las Escrituras que Jesús dice una parábola acerca de un hombre que tenía un granero y tenía bienes. Y dice este hombre: construiré un granero más grande para poder acumular mi riqueza en ese lugar. Y así mi alma esté regocijada. Y Jesús dijo: ¿y no sabes que hoy vienen a buscar tu alma? ¿Qué será de lo que has acumulado? ¿De qué sirve? Por eso debemos buscar ser reconocidos en el mundo espiritual. Y uno de estos indicios de cómo el hombre es conocido en el mundo espiritual nos los revela el libro de los Hechos, su capítulo 19, verso 13 en adelante. Nos revela algo muy profundo, algo muy impresionante que quiero compartir en este día. Así que esté muy atento, no se mueva, no le cambie, espere a ver lo que el Espíritu Santo le va a impartir en este día.
Le damos toda la gloria a nuestro Dios. Toda la gloria se la lleva el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y leemos las Escrituras bajo la comunión del Espíritu Santo. Amén. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Escuche bien, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Gloria a Dios. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Gloria a Dios. El espíritu lo dejó desnudo. El espíritu los agolpeó, los aruñó, los maltrató, porque ellos no tenían autoridad. Qué bien es cuando usted va delante del presidente y le dice: presidente, quiero hablar contigo. Y el presidente dice: sí, yo te conozco, ven, habla conmigo. Es muy bueno. Pero cuando el presidente no sabe quién tú eres, todos los guardias, todos los militares que están cerca del presidente no te dejan acercarte, porque dicen: a ese no lo conoce el presidente, a ese no lo conoce nadie. Entonces, en este lugar tú no puedes entrar de tu manera, a tu manera. Tienes que pedir permiso primero al presidente. Así mismo es en el mundo espiritual. Tienes que tener una autoridad delegada. Tienes que tener un nombre delegado para usted poder actuar, para usted poder caminar, para usted poder funcionar en ese ambiente. Si usted no tiene el permiso para ir delante del presidente, usted no lo van a dejar acercarse. Pero después que usted tenga un nombre y usted dice: presidente, yo soy fulano de tal, el presidente va a decir: ese es el senador de tal ciudad, de tal provincia. Aunque yo no lo conozca, pero él tiene un nombre, es una persona de respeto, es una persona que puede acercarse a mí. Y vemos que las Escrituras nos enseñan que es importante que el mundo espiritual nos reconozca. La Biblia enseña en Marcos su capítulo 16, verso 17, dice que Jesús nos dio autoridad para hollar serpientes. Jesús nos dio autoridad para reprender los demonios. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Esto dice en Marcos capítulo 16, verso 17. Los doy autoridad. En mi nombre estas señales seguirán a aquellos que crean. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Esta fue la enseñanza que recibieron los discípulos. De manera que el día de Pentecostés, su capítulo 2, cuando descendió el Espíritu Santo, fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaron nuevas lenguas. Y desde ahí en adelante no fueron igual. Desde ahí en adelante fueron diferentes. Y esto continuó con todos los discípulos. De manera que cuando Pablo se reúne con los discípulos, Pablo comenzó a ser enseñado por medio de Jesucristo. Porque él dice: lo que aprendí no lo aprendí por hombre,
lo aprendí por Jesús que me lo enseñó. Jesús mismo había enseñado a Pablo cómo ministrar. Había enseñado a Pablo cómo caminar en el Espíritu, cómo ser un hombre lleno del Espíritu Santo, cómo enseñar, cómo doctrinar, cómo dirigirla a la iglesia. Y por eso en este capítulo 19, nos enseña que Pablo llega a Éfeso. Cuando llega a esa ciudad, había sinagoga de los judíos y había un líder llamado Esceva. Así la Biblia lo reconoce. Este hombre tenía 7 hijos. Y estos hijos, pensando que el nombre de Jesús era cualquier nombre, ellos pensaban que era un truco que tenía Pablo. Bueno, pues Pablo reprende en ese nombre y los espíritus se sujetan, la gente se sanan. Milagros y prodigios son hechos por ese nombre. Lo que ellos no sabían era que habían condiciones para poder portar ese nombre. Oh, gloria. Habían condiciones para poder portar ese nombre. Dice que a Pablo le traía a los enfermos y aún con el delantal de Pablo se sanaban los enfermos, de manera que Dios estaba haciendo milagros y prodigios en ese lugar. Dice las Escrituras que Dios hacía milagros y señales y prodigios por mano de Pablo, de manera que los espíritus se sujetaban, las enfermedades salían de los cuerpos y era predicado el evangelio en aquel lugar. Pablo enseña que habían unas personas que solamente estaban bautizados, por el bautismo de Juan. Y Pablo dice, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos dijeron, ni se nos ha oído, ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo, cuando comenzó a hablar, le fueron llenos del Espíritu Santo, de manera que esas personas comenzaron a caminar en otra dimensión. Vemos las Escrituras que Pedro, este hombre que había negado a Jesús 3 veces, este hombre que había salido huyendo, estos hermanos que habían salido huyendo cuando Jesús lo apresaron, el día que descendió el poder del Espíritu Santo sobre ellos, ya no fueron igual. Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, ya Pedro no era el mismo. Y aquel Pedro ya había estado caminando en otra dimensión espiritual. Ya Pedro estaba manifestando el poder del Espíritu Santo, porque Jesús le dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, que necesitamos ser primeramente sellados con el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Y luego hay otra cualidad que es ser lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo ser bautizado con el Espíritu Santo que ser lleno del Espíritu Santo. Si notamos las Escrituras, cuando Jesús fue al desierto, dice las Escrituras que fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero dice que cuando salió del desierto, dice, y Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu. Y eran milagros y señales y prodigios hechos por mano de Jesús, por mano de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús había sido lleno del poder del Espíritu Santo. Una cosa es ser bautizado y otra cosa es ser lleno. Y Pablo en esta ocasión estaba lleno del Espíritu Santo, de manera que todos se sujetaban, los espíritus y las enfermedades. Y estos hombres, exorcistas ambulantes, veían a Pablo haciendo estas cosas, de manera que ellos agarraron y encontraron a un endemoniado en una casa y fueron a hacer lo que Pablo decía, lo que Pablo hacía. Y dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te conjuramos que salga fuera. Pero este espíritu da 3 claves, 3 puntos importantes. Número 1, este espíritu le dice, a Jesús conozco. O sea, este espíritu está dando a entender que ellos conocen la autoridad de Jesús.
Este espíritu está diciendo: a Jesús conozco. O sea, yo sé de quién ustedes me están hablando. Yo sé del Cristo que ustedes me están hablando. Yo sé el poder que tiene ese nombre. Yo sé la autoridad que tiene ese nombre. Yo sé que nosotros estamos sujetos bajo ese nombre. Yo sé que yo tengo que sujetarme bajo ese nombre y que cuando se nombre ese nombre yo tengo que salir. Yo sé el Cristo que ustedes me están mencionando. Yo sé quién es ese Cristo. Ustedes están diciendo el nombre correcto. Porque hay que saber. Ellos están diciendo el nombre correcto. Jesús, el que predica Pablo, o sea, no era cualquier Jesús que ellos estaban diciendo. Jesús el Cristo, el que predica Pablo. Ellos están diciendo el nombre correcto. Ellos están diciendo la palabra correcta. Pero punto número 2. Ellos dicen: a Pablo sabemos quién es Pablo. Ellos sabían quién era Pablo. Ellos sabían que era un hombre con autoridad delegada del cielo. Ellos sabían que era un hombre que sabía cómo vivir en el Espíritu. Ellos sabían que era un hombre que vivía sujeto a la obediencia a Jesucristo. Ellos sabían y conocían quién era Pablo en el mundo espiritual. Porque ya Pablo tenía un nombre en el mundo espiritual. Conocemos al otro hombre que usa ese nombre. Conocemos que a él se le fue dado autoridad para usar ese nombre. Conocemos que a él se le fue dado poder para que pueda utilizar ese nombre. Conocemos el espíritu que está en este hombre. Conocemos que este hombre se sujeta al cielo y que puede usar ese nombre cuando él entienda que sea necesario. Y número 3. ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? Conocemos a Pablo, el que ustedes están diciendo. Conocemos a Jesús, el que ustedes están hablando. Pero ustedes, ¿quiénes son? Conocemos que Pablo se sujeta, pero ustedes no sabemos que se sujetan. Porque hay personas que entienden que por nombrar el nombre de Jesús ya las cosas están hechas. No. Esto no es por nombrar el nombre de Jesús. Ellos utilizaron el nombre de Jesús de manera correcta. Escucha bien. Ellos utilizaron el nombre de Jesús de manera correcta. Y hay gente que están utilizando el nombre de Jesús porque quieren lograr algo. O sea, el nombre de Jesús es demasiado santo. El nombre de Jesús es demasiado valioso. El nombre de Jesús tiene autoridad. El nombre de Jesús está en un nivel muy alto. Dice: y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual ser salvo, por el cual podemos ser salvos, sino a Jesucristo hombre, a Jesucristo. Jesús es el único nombre dado a los hombres con el cual podemos ser salvos. Por eso cuando Pedro ora por aquel cojo que está frente a la puerta de la hermosa, le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo no tengo plata ni oro, pero tengo un nombre dentro de mí, Shatakai. Tengo un nombre dentro de mí que está impregnado, un nombre dentro de mí que corre como ríos de agua viva, un nombre dentro de mí que me ha dado autoridad para decirte: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y inmediatamente este hombre se levantó y anduvo. Este hombre caminó. ¿Por qué? Porque en Pedro estaba el nombre sembrado. En Pedro estaba el nombre puesto para que Pedro pudiera utilizarlo. Había autoridad delegada en Pedro para Pedro utilizar ese nombre de manera correcta. Había autoridad en Pedro para que Pedro pudiera usar ese nombre para sanar enfermos y para levantar muertos, para libertar para gente que están endemoniados, hacerlos libres en el nombre poderoso de Jesús. Pero este hombre le está diciendo, este espíritu le está diciendo por medio de este hombre: ¿quiénes son ustedes? Conocemos a Jesús, conocemos la autoridad, conocemos ese nombre. Es cierto que de manera correcta lo están utilizando. Conocemos al hombre que ustedes están nombrando también, que es Pablo. Conocemos la autoridad. Ahora, ¿quiénes son ustedes? Porque nosotros sabemos que Pablo tiene una autoridad delegada porque es un hombre que camina conforme a la palabra.
Es un hombre que camina conforme a las Escrituras. Es un hombre que camina conforme al Espíritu. Pero ¿quiénes son ustedes? Porque en el mundo espiritual a ustedes nadie los conoce. En el mundo espiritual a ustedes nadie los nombra. En el mundo espiritual no se nombra su nombre. ¿Quiénes son esos tal hijos de Seba? Nadie los conoce en el mundo espiritual. Por eso el Espíritu dijo: ¿quiénes son ustedes para echarme fuera? Ustedes no tienen autoridad para usar ese nombre. Es cierto que ese nombre tiene poder, pero a ustedes no les he dado autoridad delegada para usar ese nombre. Y tenemos que entender, estos exorcistas ambulantes eran hombres que eran hijos de un sacerdote, de un hombre importante en el pueblo de Israel, que posiblemente esta gente vivía en la ley. Y es para que usted vea, porque hay mucha gente que han querido irse a la ley y vamos a volver a practicar lo que los judíos dicen, porque lo que los judíos dicen, eso es, porque esa es la religión que Dios, ese es el pueblo que Dios, sí, ese es el pueblo que Dios marcó, ese es el pueblo que Dios marcó. Pero Dios le envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de su nombre ellos sean salvos. Y si ellos no reciben a Jesús, no sirve de nada que sepan la Torá. Abasaya. No sirve de nada que ellos sepan toda la Biblia. No sirve de nada que ellos sepan el Talmud. No sirve de nada que ellos sepan nada de esto. Si ellos no tienen el nombre de Cristo en su ser, si ellos no viven conforme al Espíritu. Dios mío, hay alguien que tiene que entender esto. Hay gente que están pensando que por tú saber la Torá, ya por eso tú puedes ir y ya estás reconocido en el mundo espiritual. A ti te reconocerán en el mundo espiritual cuando haya venido sobre ti el poder del Espíritu Santo, cuando hayas sido lleno del Espíritu Santo, cuando tú eres un tormento en el mundo espiritual. Es por eso que el mundo espiritual te conoce, porque ya tú pasaste de muerte a vida. No importa que tú tengas toda la ley, no importa que tú tengas toda la letra, esto no actúa. Pablo dijo en una ocasión: mas no vine por palabras, sino vine por el medio por el poder del Espíritu Santo. Vine con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que no se base en la palabra, sino en el poder de Dios, que es por medio de Cristo Jesús. Pablo está dando a entender que nosotros necesitamos no llenarnos de palabras, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y Tarabasaya, santo. Hay gente que no están entendiendo. Esto no es por tanta letra. Puedes aprender todo el griego que sepa. Puedes aprender todo el hebreo que quieras. Puedes saberlo todo. Pero si no eres lleno del Espíritu Santo, no eres conocido en el mundo espiritual. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo para ser conocido en el mundo espiritual. Por eso el tema de este día es: procura que el cielo te conozca. Porque si el cielo no te conoce, no vas para ningún lado. El único esfuerzo que es valorado es el esfuerzo de procurar que el Espíritu Santo sea tu amigo, de procurar que el cielo te conozca. Por eso Jesús dijo, Lucas 10:17 dice que en un momento vinieron los discípulos, los 70 que vinieron, y le dijeron: maestro, aún los espíritus se sujetan en tu nombre. Y dice Jesús: no os maravilléis porque los espíritus se sujetan en mi nombre. No os maravilléis porque la gente son sanada, sino maravillaos cuando su nombre esté inscrito. Procurar que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Procurar ser reconocido en el mundo espiritual. Procurar ser reconocido en el cielo, para que valga la pena tu caminar en la tierra, para que valga la pena lo que haces en la tierra, para que valga la pena caminar en los caminos de Dios. Puedes aprender de todo, pero si el mundo espiritual no te conoce, no sirve de nada. Procura que el mundo espiritual te conozca. Procura que el mundo espiritual te conozca. Oh, gloria al Señor. Hay gente que necesitan que el mundo espiritual lo conozca en este momento. Hay gente que estaban caminando con el nombre visible en el mundo espiritual y ahora se han descuidado. Ahora se han deslizado y el nombre de ellos está siendo borrado. Porque hay gente que entienden que la salvación no se pierde, la salvación se pierde. Si te descarrias y te mueres así, te vas a perder. Alabado sea Dios para siempre. Y hay gente que tienen que entender esto. Hay gente que tienen que entender que si te desliza, tu nombre está siendo borrado.
Jesús dijo, no ser tibio, sino frío. Es mejor que sea frío o caliente y no tibio, porque a los tibios lo vomitará de su boca. O sea, aquellos que están deslizados pero están aparentando de que ellos sí están, que su nombre está bien, que su nombre está bien. Como en aquel momento que David había cometido este pecado delante de Dios. Había mandado a matar a uno de sus militares importantes y tomado una mujer, adulterar con una mujer. Y vino este profeta y le dijo, mira, tú no estás bien, arregla tu camino. Pero él parecía que estaba bien en el reinado. Gente que todavía sienten gente que se ponen sus ropas, que posiblemente tienen su ropa de rey, posiblemente tienen su ropa todo bien, pero espiritualmente su nombre está siendo borrado en el mundo espiritual y ya los demonios no te conocen. Los demonios cuando te ven se burlan y se ríen. Hay que procurar que el mundo espiritual te conozca, procurar que el mundo espiritual nos conozca. Vuélvete a Dios, que el mundo espiritual te conozca. Vuélvete a Dios. Procura que el mundo espiritual te conozca. La mucha letra mata, pero el espíritu vivifica. Es cierto que has hecho una carrera universitaria. Es cierto que has hecho teología. Es cierto que has hecho todo esto. Pero el mundo espiritual quiere conocerte. Dios quiere conocerte para que puedas usar ese nombre de manera correcta y con todo el permiso delegado del cielo. Por eso estos demonios se burlaron de aquellos hombres, de aquellos hijos de tales Sebas, se burlaron, porque estos hijos no tenían la autoridad delegada del cielo para ellos usar ese nombre. Y por eso no pudieron echarlo fuera de ese cuerpo, porque tenían que tener la autoridad del cielo. Procura tener la autoridad del cielo, aunque el mundo no te reconozca, pero el cielo te reconoce y el mundo espiritual sabe quién tú eres. Aún sin tú llegar a esa ciudad, Dios va a hacer una revolución cuando estés llegando a esa ciudad. Antes de que llegaras a esa casa, antes de llegar a una casa, el mundo espiritual se va a revolver y los demonios tendrán que salir y las enfermedades tendrán que salir, porque ha llegado un hombre que tiene autoridad delegada y que el mundo espiritual lo conoce. Shama Kima. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Así que esta es la palabra que el Señor ha impartido en este día. No olvides suscribirte y darle a la campanita. Comparte este video con todo el mundo. Compártelo. Porque alguien está siendo borrado del libro. Alguien está siendo borrado de ser reconocido en el mundo espiritual. Y necesita volver a ser reconocido. Necesitas tener la autoridad que antes perdiste. Necesitas volverte a Dios. Así que Dios te bendiga. La paz de Dios esté con todos.